La batalla del Álamo, por el blog Don Quijote. La batalla del Álamo se libró entre las tropas mexicanas y los tejanos en 1836, en la actual San Antonio, Texas. La ahora legendaria batalla ha sido inmortalizada en películas y novelas. Abundan los mitos sobre este hecho histórico y también hay bastantes historias que glorifican a sus más famosos participantes, Davy Crockett, Jim Bowie y el general Santana. El origen del conflicto se remonta a 1821, cuando México invitó a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, a reclamar tierra en suelo tejano, que pertenecía a México en ese momento. Pronto comenzaron a llegar muchos angloamericanos a establecerse ahí. Los problemas entre la población local surgieron basándose en una serie de factores. La mayoría de estos nuevos residentes mexicanos no hicieron ningún intento de integrarse. Además, ignoraron totalmente la reforma del sistema que les exigía liberar a sus esclavos. Por último, un sentimiento de derecho sobre la región comenzaron a crecer rápidamente entre las comunidades angloamericanas. Los periódicos estadounidenses también comenzaron a difundir historias sobre la anexión de Texas. Observadores mexicanos conservadores, preocupados por la pérdida de la gran región, convencieron al presidente Santana para que instaurara un gobierno centralizado. Creían que un poder gubernamental centralizado podría mantener bajo control las tensiones crecientes en Texas. Hacia 1836, un ejército de estos angloamericanos, conocidos como tejanos, junto a los mexicanos descontentos con las crecientes tendencias dictatoriales de Santana, expulsaron a las fuerzas mexicanas y declararon la independencia de Texas. El Álamo, diseñado originalmente como una misión, estaba asentado en un lugar estratégico, ya que controlaba una de las dos vías principales de acceso a Texas desde México. Además, San Antonio, conocido como Béjar, con el sonido J pero con grafía X, como México, en su momento era un importante centro político en Texas. Además de haber capturado la ciudad y derrocado a los funcionarios mexicanos, el ejército de tejanos regresó a sus hogares y familias, convencidos de que ya habían logrado una independencia segura para su nueva patria. Poco después, Santana y su ejército entraron en San Antonio y exigieron a los aproximadamente 100 tejanos que todavía estaban en el Álamo la rendición de la misión que habían fortificado. A pesar de la imposibilidad de defender con éxito el Álamo, por falta de municiones, alimentos y tropas, los tejanos, al mando del coronel William Travis, se negaron. La batalla del Álamo había estallado. Travis logró enviar una carta de petición de ayuda. Explicaba en ella que estaba bajo el asedio de más de 1000 soldados mexicanos, que constantemente bombardeaban la fortaleza y que contaban con refuerzos. Esa carta llegó al coronel Fanning en la ciudad de Goliad 5 días después. Fanning comenzó a marchar hacia el Álamo con 300 soldados para ayudar a sus compatriotas tejanos. Pero tras haber avanzado casi 200 metros, un carro se averió. Después de volver a evaluar su propio mal suministro de provisiones, regresaron rápidamente a Goliad. El 3 de marzo, después de 10 días en estado de sitio en el Álamo, el coronel Travis envió otra carta solicitando ayuda, indicando que todavía tenían la moral alta y que contaba con 145 hombres. Estimaba que el ejército mexicano dispondría de entre 1500 y 6000 hombres. También declaró que una lluvia constante de bombas y balas de cañón de alguna manera no había matado a los que defendían el Álamo. El 6 de marzo, Santana tenía más de 4000 efectivos. Justo después de la medianoche, rodearon el Álamo y pasaron la noche acercándose a la fortaleza y bajo un intenso fuego de los tejanos. Por la mañana, habían llegado a los muros de la fortaleza con escaleras y comenzaron a subirlos y entrar en ella. El ejército mexicano sufrió fuertes bajas porque los tejanos disparaban contra ellos mientras escalaban.
Una vez que las tropas mexicanas estuvieron dentro del Álamo, se produjo una brutal batalla cara a cara que dejó a casi todos los tejanos muertos. Según estimaciones tejanas, las fuerzas mexicanas sufrieron el triple de bajas que ellos. Hoy en día, los tejanos celebran la historia de la batalla del Álamo como un recordatorio y una fuente de ánimo para luchar siempre por la libertad, incluso frente a situaciones imposibles.